Hermanos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio del Día de las Madres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, gracias Padre te damos por este día, porque nos permites estar aquí, todavía no en tu casa Padre, pero sí en ti, sí contigo en espíritu y con nuestros hermanos también. Te pido Padre que por favor bendigas este servicio, que nuestra alabanza llegue hasta los pies de tu trono Padre, como un perfume muy bonito Padre. Padre, te pido que por favor bendigas este servicio, que las palabras que el pastor vaya a predicar, Padre, que lleguen hasta el fondo de nuestro corazón. Gracias te damos por todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, no entendí, y supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba yo de ti, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, no entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y supe que me amabas, no entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí.
acerca de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículos 26 al 28. Y dice así: cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque pudimos despertar a un nuevo día que tú nos has proveído, Señor. Te doy gracias, Señor, porque también pude despertar con mi mamá, Señor, y que la he podido disfrutar por 16 años, Señor. Te pido, Señor, que cuides a los hermanos, Señor, que también estén celebrando ahorita a sus mamás, y a los hermanos que tal vez ya no tienen a su mamá, Señor. Que tú estés con ellos en este tiempo y que los puedas llenar con felicidad, Señor, de que así la pudieron disfrutar, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides y que nos sigas manteniendo con salud, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un día precioso para celebrar. Tengo la fortuna de tener a mi mamá todavía, entonces tengo la oportunidad de poderle hablar tal vez en la distancia. Pero hermano, si usted no, por alguna razón, hermano, si usted no tiene su mamá todavía ya con usted, no deje que una persona distante se convierta en una persona ausente, porque es diferente. Una persona distante que no se convierte en una persona ausente. Si su mamá ya partió con el Señor, puede ser que esté distante, pero hoy celebre su vida y hágala que esté presente. No importa hace qué tiempo se fue con el Señor, pero que hoy forme parte de su celebración, en la comida, en su devocional, en esta tarde que usted esté teniendo un tiempo íntimo con ella, pueda platicar, pueda reír, llorar, pero no deje que la persona distante se convierta en una persona ausente. Así que hoy, el mensaje para hoy es acerca de la influencia eterna de una madre. Y cuando digo influencia eterna es porque efectivamente lo que ellas hacen con nosotros dura la eternidad. Sir Winston Churchill, que fue primer ministro en Inglaterra, un hombre de mucho conocimiento, liderazgo a nivel mundial, un día un editor le llevó en Londres, le llevó una lista para crear su autobiografía, una lista con los maestros que él había tenido y necesitaba que aprobara la lista. Entonces cuando ve la lista la regresó y dice: le faltó poner, olvidó incluir a la mejor de mis maestros, a mi mamá. Otra persona, el predicador G. Campbell Morgan, él tuvo 4 hijos varones y todos los 4 se volvieron grandes predicadores del evangelio. En una reunión alguien preguntó que quién de la familia era el mejor predicador, sabiendo que él era un gran predicador, 4 hijos grandes predicadores, y estaban sentados y le pregunta: ¿quién es el mejor predicador? Sus hijos lo miraron a él, pero él rápido volteó a ver a su esposa y les dijo: la mamá de ellos es la mejor predicadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más famosos y prolíficos de todos los tiempos, ejerció una tremenda influencia en la vida moderna, aportando inventos como la bombilla incandescente, el fonógrafo y la cámara de imágenes en movimiento, además de mejorar el telégrafo y el teléfono. O sea, él creó muchas cosas, pero en una frase él dijo algo bien precioso. Dice: mi madre fue mi creación, el recuerdo de ella siempre será una bendición para mí. Hay madres que marcan una diferencia
eterna. Y ese es el mensaje de hoy, porque yo puedo decir eso, queridos amigos, hermanos. Madres que marcan una diferencia eterna. Para esto, yo le voy a pedir que el día de hoy vamos a ver principalmente 4 versículos importantes más adelante. Pero vamos a iniciar con Génesis 3:20. Y si usted tiene su Biblia, lo invito a que la abra, o aquí lo tenemos enfrente y vamos a leerla. Reverencia a la palabra de Dios. Si usted puede, se pone de pie. Si usted no puede, puede permanecer ahí. Y dice la palabra de Dios: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta tarde, en este día, Señor, el mundo entero, la mayoría de los países celebra a las madres. Es un día diferente seguramente porque desata muchas emociones. Yo te pido, Padre, que aquel que se encuentre triste se pueda refugiar en ti. Aquellos que estén alegres se gocen en ti. Aquellos que estén confundidos te busquen a ti. Pero que hoy celebremos al sacrificio que hicieron esas grandes mujeres que son llamadas nuestras madres. Bendice tu mensaje, Señor, y que seas tú quien hable y no yo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Tal vez usted, como mujer, se identifique con Eva. Eva fue la primera persona, la primera mujer que experimentó la maternidad. Nadie había experimentado qué era ser mamá. Me imagino que ella no sabía qué hacer. Probablemente usted, nadie la preparó para ser mamá. Si nadie la preparó, es probable que usted recuerde esos días cuando empezó a notar algo diferente en su vientre. Y usted probablemente en esos momentos recuerde que a usted también nadie la preparó para ese momento. No solamente fue la que experimentó la maternidad por primera vez, sino fue la primera madre que perdió un hijo por asesinato. Tuvo que haber sido muy difícil. Cualquier madre que, si usted me está escuchando y pueda relacionarse con ese dolor, Eva perdió a su hijo por asesinato. Lo peor no es eso, sino quien lo mató fue su propio hermano. Eso fue un sufrimiento de madre que ella seguramente no estaba preparado para todo eso. Para Eva podemos tener ese tipo de empatía con ese dolor tan grande de no saber qué hacer en esas circunstancias. Cuando no solamente que lo mató su hermano, pierde al otro hijo, pero otra cosa, perdió a los dos. ¿Por qué? Uno fue asesinado y el otro se fue. Entonces, con todo eso que podemos ver junto en Eva, nos imaginamos que fue una maternidad muy difícil. Les digo porque seguramente usted piensa lo mismo, que la maternidad es un momento muy difícil. Sí, seguramente. Ella fue la que lo sufrió de esa manera por primera vez. Hay otras madres en la Biblia que nos enseñan sobre la influencia que las madres tienen sobre todas nosotras. Hay 4 ejemplos que vamos a ver en la Biblia el día de hoy. Entonces, los invito a que veamos no solamente el sufrimiento que vemos en la parte de Eva, pero también en mujeres ejemplares en cuanto a ser madres. Vamos a empezar con la madre protectora, que es Jocabed. Vamos a utilizar el ejemplo de Jocabed, la madre protectora. Y nos vamos a ir a Éxodo capítulo 2, del 1 al 4, y vamos a ver el nacimiento de Moisés. La palabra de Dios dice así: un varón de la familia de Leví
fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Tal vez usted está familiarizado con la historia que está pasando aquí. El pueblo de Israel, bueno, en ese momento ya el pueblo judío, los descendientes de Abraham, después de que muere José, sigue el imperio egipcio siendo el poderoso de la tierra, pero empieza a crecer mucho el pueblo judío, el pueblo de Israel, crece mucho. Entonces el faraón dice a las personas que ayudaban con los partos, les dice: este pueblo se está multiplicando mucho, cuando nazcan los varones, mátenlos, no dejen que mueran, y a las mujercitas, a las niñas, déjenlas que vivan. Pero las nodrizas, la gente que ayudaba en el parto, no se atreven a hacerlo porque tenían temor de Dios. Entonces cuando nacen los niños, dejaban que vivieran. Y el faraón se da cuenta de eso, que se siguen reproduciendo, y les dice: ¿qué es lo que pasa? Porque hay niños, todavía más niños. Y dice: bueno, es que son tan fuertes las judías que llegamos, y cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz a su bebé. Entonces dice: ahora quiero que cuando un niño nazca, lo arrojen al río. Y entonces es lo que empieza a pasar con los niños. Ella lo esconde, pero llega el momento en que ya no lo puede esconder, y es la mamá de Moisés. Cuando vemos este ejemplo, déjenme decirles, ¿quién fue Moisés? Ya sea que usted lea la Biblia mucho o lea la Biblia poco, usted tiene en mente quién fue Moisés. Y Moisés fue una gran herramienta para el propósito de Dios, y ahora sí con su pueblo, cuando llama a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Antes de eso no era un pueblo, era la familia de descendientes de Abraham. Después de que salen de Egipto, ahora sí ya es el pueblo de Israel. Esta mujer, que pudiéramos pensar que estuviera en grandes menciones en todo momento de la Biblia, déjeme decirle que solamente 2 veces se menciona su nombre en la Biblia: en Éxodo 6:20 y en Números 26:59. Una gran mujer, solamente 2 veces se menciona en toda la Biblia. Probablemente usted nunca se mencione su nombre con gran fanfarria. Tal vez su nombre de usted nunca esté con letras de oro, pero sabe que lo que usted está haciendo con sus hijos tiene un valor para la eternidad. Entonces, no se amedrente, no se intimide cuando usted no vea que su trabajo se resalta. Dios sabe lo que usted está haciendo con sus hijos, y Él es el quien da la honra. De esta mujer, de Jocabed, solamente 2 ocasiones se menciona en la Biblia, pero el trabajo que hizo con su hijo impacta. Hasta el día de hoy seguimos escuchando, seguimos hablando de esa mujer, Jocabed. En Proverbios 23, del 23 al 25 nos dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio luz. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que no hay cosa más preciosa que ver a nuestros hijos haciendo lo correcto. Ahí dice: compra la verdad y no la vendas. Sabiduría, enseñanza, inteligencia, porque el padre se gozará de un hijo que es sabio, inteligente, que aprendió. Se va a gozar el padre, pero al final dice: también la madre se va a gozar de ese hijo, cuando los hijos aplican la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sabia y una persona necia? La diferencia es qué haces con lo que sabes. Es la gran diferencia.
¿Qué haces con lo que sabes? Entonces, la palabra de Dios nos dice que un hijo, cuando es sabio, aprendió y es inteligente, da alegría a aquella que le dio a luz. Eso no solamente lo dice Proverbios, palabra de sabiduría del rey Salomón, sino en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo nos dice, ni buscamos gloria de los hombres ni de nosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Les voy a explicar. Este versículo compara el amor al ministerio con el amor que tiene la madre a la nodriza. Dice que cuida con ternura a sus hijos. Ese es el amor que se tiene cuando uno tiene un ministerio. Por eso para un pastor es tan doloroso ver que alguien de la iglesia se va. Porque uno, como en el ministerio, uno llega a amar tanto a los miembros de la iglesia, dice que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Y saben cuándo duele más? Es tan parecido cuando se van porque el pastor no es perfecto. Es equiparable a cuando el hijo se enoja con la mamá o con el papá porque no es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces el apóstol Pablo nos habla preciosamente de cómo el ministerio es, del ministerio a los que sirve, como el amor que tiene una madre hacia sus propios hijos. Palabra de sabiduría y palabra del apóstol Pablo. Entonces, primero fue la madre protectora, Jocabed. Ahora vamos a ver dos. La madre que alienta, Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, 24 al 28. Es lo que dice. Después que lo hubo destetado, hablando de Ana que estuvo orando por su hijo, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana oró por un hijo por muchos años, y cuando nace se lo dedica al Señor. Me imagino, hermanos, que no fue fácil para ella cumplir lo que le prometió al Señor. Imagínense esta mujer que no podía tener hijos, que se burlaba la otra esposa de su esposo cuando ella tenía sus hijos y ella no. Sin embargo, su esposo la quería mucho y Ana oraba por tener un hijo, pero le dijo al Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar a ti. Me imagino que no fue fácil para una mujer que desea tanto tener un hijo, llevarlo al templo y dejarlo, porque ella había hecho una promesa al Señor. Mi pregunta es, para usted como madre, en algún momento difícil, yo no sé si tal vez usted le dedicó a sus hijos al Señor. Y después se le olvidó su promesa que le hizo al Señor. Déjeme decirle que Ana nos da un ejemplo, porque no solamente ora por Samuel, no solamente ora para que ella tenga a su hijo, sino después lo lleva al templo y lo sigue apoyando. La madre que alienta, aun cuando para ella significaba destetarse, separarse de ese bebé que tanto lo había deseado. Nace y lo lleva al templo porque sabía
que había hecho una promesa ante el Señor. Usted le hizo una promesa al Señor cuando iba a nacer ese bebé que estaba en un embarazo prematuro. Que usted le hizo una promesa al Señor cuando estaba en ese embarazo difícil. Cuando usted no sabía qué iba a pasar con ese bebé. Usted le hizo una promesa al Señor. Déjeme decirle que si usted le hizo una promesa al Señor, cúmplasela. Porque eso queda registrado y no hay como cumplir nuestras promesas, especialmente cuando se hicieron ante el Señor. Ella lo hace con Samuel y después leemos la Biblia quién fue ese gran hombre. En Proverbios 22:6 leemos una frase que se nos queda grabada siempre. Desde el principio que uno empieza a escudriñar las Escrituras aparece este versículo donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Antes de seguir con la explicación, déjenme decirles que esto no es una promesa, porque muchos niños, muchos hijos han nacido en hogar cristiano y ya cuando tienen la edad donde ellos pueden decidir por su propia vida, ellos han decidido dejar al Señor. Ellos han decidido dejar los caminos del Señor. Entonces no es que porque uno los lleva al templo y uno ora por ellos, no asegura que ellos se van a quedar en el templo. Porque nadie quiere traer a la fuerza a alguien ante el Señor. Cuando ellos deciden, por su propia decisión, deciden irse de los caminos del Señor, hay una advertencia. Por eso es mejor instruirlos desde chicos, que sepan lo que es la palabra de Dios, porque dice que un día tal vez se van a acordar, un día tal vez en esos momentos, como consecuencia de sus malas acciones, se lleguen a acordar que ellos fueron instruidos, criados en la palabra y regresen a los caminos del Señor. Pero acuérdense, el hecho de que nosotros podemos tomar decisiones después de cierta edad nos deja en paz de que como padres cumplimos lo que nos correspondía. En tercera de Juan, el apóstol Juan nos habla acerca de ese amor que se tiene no solamente por los hijos naturales, ustedes como madres, sino también de aquellos que ustedes llegan a querer como sus hijos. Dice, el anciano, está hablando de él mismo, el apóstol Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. El apóstol Juan quería mucho a Gayo y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y fíjense aquí lo que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay gozo más grande para un padre, para una madre, escuchar, saber que sus hijos hacen lo correcto, que sus hijos andan en la verdad. Seguramente el apóstol Juan ahí al referirse de un gran amigo lo compara como si fuera la misma extensión de su familia. ¿Cuántas veces usted como madre le ha hablado a sus sobrinos? Tal vez usted como madre le ha hablado a los vecinos, a los hijos de una amiga. Y qué gozo es para usted saber que ellos siguen los consejos que usted le ha dado. Yo la animo, porque aun cuando usted vea que todavía no hay cosecha de esa semilla que se sembró en algún momento, usted siga hablando de la palabra. La influencia de una madre es tremenda, es eterna, es poderosa. Acuérdense, el padre tiene la autoridad, la madre tiene la influencia. Entonces, como madres, no solamente con sus hijos, pero con los demás, con sus sobrinos, con sus hermanos, usted siga hablando. Y como el apóstol Juan le decía a Gayo, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito cuando uno logra sembrar la semilla en alguien
que puede ser alguien que ni siquiera es de nuestra familia, pero que un día nos dice, yo me acuerdo cuando usted me dijo esto, y desde entonces lo llevo presente. Hay otros que aunque usted les diga no lo van a hacer, pero usted siga sembrando, siga sembrando, siga sembrando, especialmente como madre, la van a ver con mucha influencia. 3. La madre que educa, Eunice. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Fíjense cómo a él escribe, y fíjense cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, amado hijo, lo llama como hijo, porque él lo había cultivado en su crecimiento espiritual, lo llega a amar tanto como a un hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense cómo habla Pablo de este hombre. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, fíjense lo que dice aquí el apóstol, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, veía en Timoteo a alguien con una fe genuina. Veía en Timoteo a alguien que creía en lo que estaba haciendo para el Señor, en el evangelio que él predicaba. Y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es donde hay una abuelita que inicia esta historia de hablar acerca de Dios. Después cultiva una fe genuina en Eunice, ya es la madre. Después esta madre transmite esta fe, no solamente la transmite, sino que educa a sus hijos. Eunice tenía una fe genuina y dice el apóstol Pablo, no dudo que la misma fe que tuvo tu abuela, que tuvo tu madre y que la tienes tú. Imagínense, este encuentro de estos dos grandes hombres viene a transformar todo el mundo después con su trabajo misionero. El Señor sabía en quién iba a depositar tan grande responsabilidad. Por eso es que a muchos no nos confiere responsabilidades al Señor, porque Él sabe que todavía no tenemos una fe genuina. Cuando no hacemos las cosas como lo veía Timoteo y Pablo, Él dice, ahora sé, una fe genuina puedo ver en ti, como la vi en tu abuela, como la vi en tu madre, y no dudo que haya en ti. Esto habla de una mujer que educó a sus hijos. ¿Cómo empieza esta relación del apóstol con Timoteo? En Hechos capítulo 16, del 1 al 3, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hasta ese momento no es Timoteo que después conocemos. Dice, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban, fíjense, esta palabra quiero que pongan atención, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vamos a reflexionar un poquito ahí. Es muy importante, hermanos, su testimonio. ¿Qué es su testimonio? Su testimonio es lo que los otros ven de usted. No es nomás lo que usted piense de usted, sino lo que otros ven de usted. El testimonio es esa luz que uno transmite ante los otros y pueden hablar de usted. Mi pregunta es, ¿qué dicen sus compañeros de trabajo de usted?
¿Usted refleja esa mujer cristiana, ese hombre cristiano? ¿Sus compañeros de la escuela, sus compañeros de trabajo, sus familiares? ¿Qué dicen de usted? Eso se llama testimonio, es muy importante. Por eso en el versículo 2 dicen de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Acuérdense que la circuncisión era como el pacto, como el momento donde una persona no judía, completamente 100%, se circuncidaba, y era una forma de que ahora sí hacía sus votos para Dios. En este momento lo hace, pero esta parte donde habla de un testimonio, habla de una abuelita, de una madre que estuvieron atrás de Timoteo. Fíjense en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, que es a lo que va a llegar, siendo como resultado algo que empezó con la abuelita, siguió con la mamá y terminó con Timoteo. Fíjense en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Imagínense, hermanos, ese muchachito que Pablo dice que conoció ahí cuando andaba, llega a ser su compañero. En 2 ocasiones él está con él en la cárcel, sufre lo que vivió el apóstol Pablo, y dice, Pablo y Timoteo, cosa preciosa, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme decirles que este Timoteo, que ahora aparece como un gran hombre, como un gran siervo, todo empezó por una abuelita que enseñó, por una mamá que educó, y que fue el resultado, el testimonio, lo fue este niño, este joven, que ahora se convierte en el compañero del apóstol Pablo. Así que puede ser que usted sea esa mamá que educa, o la mamá que apoya, ¿verdad? Entonces, tomamos el ejemplo de Timoteo y de su madre. Por último, 4, la madre leal. Y ahí hablamos de María. La madre leal. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre. Eso ya después de la crucifixión, cuando está el momento en que crucifican a nuestro Señor Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan. Después dijo al discípulo, el apóstol Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, o sea Juan, la recibió en su casa. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesús viene a establecer las 2 instituciones más importantes sobre la faz de la tierra, la iglesia y la familia. Jesús tuvo hermanos y hermanas, sabemos eso. Y ahí no le deja Jesús a su mamá al cuidado de su familia de sangre, de su familia carnal. El mensaje que aquí nos está dando es de que se lo deja a la nueva familia que Él establece con sus apóstoles y que ahora le llamamos iglesia. La iglesia está llamada a cumplir ese papel que muchas veces la iglesia, los hermanos de sangre no cumplen. Sabemos que la palabra de Dios muchas veces rompe las relaciones, separa las familias. Empezamos a aprender del Evangelio y nos deja de hablar nuestra misma familia, como si fuera algo malo. Eso no solamente ha pasado en una familia, ha pasado en miles de familias y en todo el mundo. El Señor Jesús sabía que iba a pasar eso, que las familias
iban a dejarse de hablar a causa del verdadero evangelio. Sigue pasando hoy y seguirá pasando porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando en este momento la madre le dice nuestro Señor Jesús, madre, ahí a tu hijo y ahí tienes a tu madre. El mensaje ahí es, la iglesia debe cumplir ese papel. La madre leal, María, dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En este momento yo no sé si usted como madre pudiera reconocer que ha estado cometiendo errores. Todos cometemos errores. Tal vez hoy sea un buen día para empezar una vida nueva. Tal vez hoy día sea el momento donde cambie de dirección su vida. Yo no sé qué ha hecho usted que esté mal ante los ojos del Señor. Y ni nos interesa saber. Pero Dios sí sabe. Y lo precioso es que nosotros podemos confesarle nuestros pecados en privado al Señor. No tenemos que confesárselos a un ser humano, porque el único que perdona los pecados es Dios. En esa intimidad yo le hablo a usted, madre, que tal vez reconoce que ha hecho lo malo ante los ojos del Señor. Hoy es un buen día para cambiar. Hoy es un buen día donde podemos ir con el Señor y decirle, Señor, perdóname, porque he sido una mujer necia, porque yo he derribado lo que tú me has llamado a levantar, que es un hogar cristiano con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo o sola, pero que tú me has llamado a hacerlo. Y si usted reconoce que hoy es el momento, yo la animo, así como a la mujer adúltera, cuando todos le aventaban de piedras y ella se levanta y lo ve a él y dice, levántate. ¿Dónde estamos que te condenan? Yo tampoco te condeno. Levántate y no peques más. Yo no sé cuál sea el trasfondo, pero seguramente que hay una buena razón para cambiar de rumbo el día de hoy. O tal vez usted que me está escuchando nunca ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. Hoy es un buen día y decirle, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y que toda mi vida vieja quede en eso, como una historia de la cual la voy a enterrar en el fondo del mar. Y ¿sabes qué, Señor? Quiero ser una persona nueva. Quiero ser una mujer sabia que edifica su casa. Y hoy usted lo puede aceptar en su corazón y empezar a ser una mujer diferente. Tal vez usted no está casada, pero como mujer le impacta el mensaje hacia las madres y desea usted tener sus hijos. Es bueno cambiar antes de que ellos lleguen. Así que también es un buen día para usted. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Voy a terminar aquí con esta historia. Esta fue una historia real, que viene del Holocausto, que es una de las etapas más que aborrecemos más en la historia de la humanidad. En la época del Holocausto, Solomon Rosenberg los tomaron, los nazis, a él y a su familia. Eran su papá y su mamá, Rosenberg y su esposa, y sus dos hijos, David y Josué. Esa es una historia verdadera. Los llevan al campo de concentración a esta familia de 6. La regla era simple dentro del campo de concentración. Siempre y cuando puedas trabajar, tienes derecho a vivir. Esa era la regla de los campos de concentración. Cuando alguien ya estaba grande, anciano y no podía trabajar, tenía que retirarse, y ya saben lo que hacían con ellos. Solomón vio caminar a la muerte a sus dos padres, a su papá y a su mamá. Vio cuando ya por la edad los llamaron y ya no regresaron porque se iban a la cámara de gases. Sabía que el que seguía
era su hijo David, porque era un niño que había nacido frágil y débil. Cuando regresaba cada día, lo primero que era buscar a sus hijos. Y ya que veía a Josué y a David, se ponía muy contento, porque estaba ahí todavía David. Sabía que un día se lo iban a llevar. Cuando él llegaba y estaban sus dos hijos y su esposa, le daba gracias a Dios. Y esto fue durante muchos días, hasta que un día llega y no ve a David. Entonces Josué estaba en el rincón llorando. Y cuando su papá no ve que está David, ni ve que está su esposa, le dice a Josué: no me digas que esto es verdad. Y el niño llorando le dice: sí, papá, es la verdad. Vinieron por David porque ya no podía trabajar y se lo llevaron. Y ahí se sueltan a llorar los dos. Y le dice Solomón a su hijo Josué: ¿y dónde está tu mamá? Dice: lo que pasa es que David se puso a llorar porque tenía miedo. Y mi mamá le dijo: no tengas miedo. Vamos, te acompaño. Y mi mamá se fue con él. Esa es la historia de las madres que dan la vida por sus hijos. Y yo estoy seguro que muchas me están escuchando ahorita. Gracias por ser como son. Tal vez usted esté pensando en cómo ser una mejor madre. Pregúntele al Señor. Él es quien más nos conoce. Para empezar, déjeme decirle que no hay madre perfecta. Pero sí hay madres excelentes. Yo la animo a que el día de hoy le pregunte al Señor: ¿cómo pudiera ser como Ana, como Eva, como María, como Eunice? ¿Cómo pudiera usted ser ese proyecto que Dios tiene, que nada más es único y es para usted, y a quien tiene usted que reflejar ese ministerio? Va a empezar en su casa, con sus hijos, con sus hijas. Refúgiese en el Señor, busque al Señor de todo corazón. Y el día de hoy, con gozo podemos decirles a todas las madres que están escuchando: feliz Día de las Madres. Especialmente antes de orar, quisiera darle mi agradecimiento a aquellas madres que el día de hoy decidieron no quedarse a celebrar y se fueron a trabajar a los hospitales y a los lugares donde el coronavirus está destruyendo vidas. Y que hoy dijeron: yo me voy a servir, porque a eso me ha llamado el Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por los ejemplos que vemos en tu palabra. Yo te pido, Padre, por las madres que están tristes y que no saben qué hacer, que se arrepienten por lo que ha pasado. Y yo te pido, Padre, que tú, como el gran pastor, las tomes en tus brazos, las levantes, les llenes de ánimo y les digas que estamos a tiempo para cambiar de rumbo, para cambiar de dirección. Aquellas madres que han sido excelentes, yo te pido, Padre, que les multiplique sus días de vida, que las llenes de salud, que la sonrisa nunca deje de aparecer en sus rostros. Aquellas madres que hoy decidieron ir a trabajar en lugar de quedarse a celebrar con sus hijos, nuestro agradecimiento total, Señor. Y aquellas madres que tal vez hoy te conocen, te van a conocer por medio de este mensaje, yo te pido, Padre, que las tomes en tus brazos como a mí me tomaste un día y que me dijiste: hijo, no pasa nada, vamos a empezar a caminar juntos. Y ahí empezó una vida nueva. Yo te pido, Padre, que tu palabra haya traído ese propósito para la cual fue creada, para transformar vidas, para levantar al desanimado, para cambiar de rumbo, Señor. Y al final, que un día podamos verte allá en la Nueva Jerusalén y que podamos escuchar esas palabras: buen y fiel siervo. Eso es todo lo que queremos escuchar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el día de hoy, por el pan que no ha faltado en nuestra mesa.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Padrecitas, un abrazo fuerte, que Dios las bendiga, y si Dios permite nos estamos viendo pronto en otro mensaje.